Esto es muy diferente a mi plática habitual sobre creación y evolución, pero esto es realmente una aplicación práctica de creer en un Génesis literal y creer que la palabra es la Biblia es la palabra inspirada de Dios, y partiendo de la Biblia desarrollar nuestra mentalidad cristiana en relación con lo que somos como esposos, esposas, padres, madres y cómo criar a nuestros hijos. Así que yo espero que esta aplicación práctica sea un reto para cada uno, y particularmente para los padres, porque sí disfruto de tener a los padres en esta sesión y enseñar lo que dice la Biblia acerca de su papel como cabeza de la familia. El versículo de la Biblia en la pantalla habla de dejar una herencia a los hijos de los hijos. Y la mayoría cuando piensan en herencia, piensan en dejar dinero o terreno, casa o algo así, pero yo sugiero a ustedes que realmente la herencia más grande que pueden dejar a sus hijos es una herencia espiritual, un amor por el Señor, una confianza en su palabra. Pienso en mi propio padre. Él murió hace años, pero mi padre no dejó gran cosa de herencia en cuanto a dinero. Dejó suficiente para el sustento de mi madre, pero no era un hombre rico ni nada, y hay una pequeña lápida en un cementerio en Australia, pero aunque no pudo dejar una herencia física de mucho valor, dejó a todos sus hijos, y éramos 6, la herencia más grande que pudiéramos haber deseado o pedido. Y esa herencia es un amor por la palabra de Dios y un apoyo sobre la palabra de Dios como autoritaria. Él nunca comprometía la palabra de Dios y siempre quiso que nosotros supiéramos que también podríamos defender la fe cristiana y dar respuestas a lo que creemos. Y él vez tras vez daba respuestas a los escépticos y a los que desafiaban su fe en la palabra, y dejó ejemplo para toda la familia. Aun cuando el pastor de la iglesia enseñaba algo que no era bíblico, algo que contradecía la Biblia, él nos llevaba como familia al pastor y abría la Biblia y decía: así ha dicho el Señor, está escrito, no habéis leído. Citaba esos pasajes de la Biblia y decía: esto es lo que dice la Biblia, aquí está la palabra de Dios para enfrentar lo que había dicho el pastor. Así que crecí en ese ambiente. Cuando yo crecí en Australia, aprendí acerca de los aborígenes australianos. El capitán Cook navegó por la costa de Australia en 1770 y vio a los indígenas aborígenes de Australia. Pero ¿saben que los aborígenes de Australia son una cultura anti-Dios, espiritista, no conocen al verdadero Dios? Pero es interesante que los misioneros que vivieron con ellos por muchos años descubrieron que tienen leyendas, y al analizar las leyendas, algunas de ellas se parecían a Génesis 1 al 11. Tenían leyendas acerca de un diluvio universal y de un hombre que tenía 3 hijos y que hicieron un barco, y cuando no había muerte y el espíritu creativo tenía un árbol especial y le dijo al hombre que no tocara el árbol, y cuando la mujer tomó miel dulce de ese árbol, entró la muerte al mundo. Hay una historia acerca de la mujer que fue creada cuando el hombre dormía. ¿Por qué tienen relatos similares a lo que la Biblia enseña? No son idénticos, pero hay similaridades. Pero saben que casi toda cultura del mundo tiene relatos de ese tipo. Los indios americanos, los de Fiji, los de Hawái, los esquimales, los aborígenes australianos. Cuando analizamos la cultura babilonia, ¿saben por qué esos aborígenes australianos y todos los demás están todos emparentados? Recuerdan que dijimos en la primera sesión que todos somos descendientes de Abraham, todos somos parientes, y si lo analizan, todo el mundo realmente comenzó después del diluvio con solo 8 personas que bajaron de ese arca. Así que los aborígenes australianos, como tú y yo, todos somos descendientes de Noé, y obviamente el relato del diluvio de Noé ha sido transmitido de generación en generación, y ha sido transmitida en la palabra de Dios sin cambios. Y lo que vemos realmente en las leyendas de los aborígenes y otros, realmente vemos evidencia de que la Biblia es realidad, porque vemos ese elemento común. Todos tienen los mismos ancestros, cambian los relatos, pero el relato auténtico está en la Biblia. Ahora, cuando analizan a los aborígenes australianos, ¿qué fue lo que les pasó?
en algún momento de su pasado han de haber perdido el conocimiento del Dios verdadero, porque sus tatarabuelos hace muchos años fue Noé y él fue predicador de justicia. Así que de alguna manera los aborígenes australianos abandonaron lo que en un tiempo tuvieron. Tristemente, Carlos Darwin les llamó una cultura primitiva. Él dijo que están evolucionando hacia ser humanos. La verdad es que han perdido algo que tenían y han descendido. No están ascendiendo en el sentido evolutivo, pero en realidad han perdido algo y es una manera totalmente diferente de ver la historia, ¿no? Desde una perspectiva bíblica. ¿Cuánto tiempo se tarda realmente en producir un así llamado, porque no son en realidad, pero un así llamado cultura primitiva, como el mundo le llama? ¿Cuánto tiempo se tarda en producir una cultura así? ¿Saben que solo se lleva una generación? ¿Sabes que tú podrías producir una cultura primitiva en la siguiente generación si no haces lo que debes en relación con lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a la crianza de tus hijos? Solo se necesita una generación. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Josué, leemos acerca de ese gran milagro cuando cruzaron el río Jordán. Recuerden que Dios hizo que el río se secara para que el pueblo de Israel pasaran por el río Jordán en tierra seca. Y al cruzar, como memorial, tomaron 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel e hicieron un altar. Y este recordatorio o memorial era tal que cuando los hijos en el futuro preguntaran ¿qué significan estas piedras?, los padres no debían olvidar decirles acerca de lo que Dios ha hecho. Así que era un recordatorio para que no olvidaran contar a la siguiente generación las grandes cosas del Señor, porque esos hijos no necesariamente habrían visto el cruzar del río Jordán o del Mar Rojo, así que debían contar de esas grandes cosas que Dios ha hecho. La responsabilidad de recordarles. Uno de los pasajes más tristes, creo yo, en la Biblia, es cuando leemos lo que ocurrió después de esto. Estas piedras servirían de memorial para Israel para siempre, y lo que descubrimos es que el pueblo sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué, y esos ancianos, esa generación de adultos que estaban con Josué, sirvieron a Dios. Y luego nos dice que esa generación completa murió, y esa generación entonces desapareció. Y nos dice que entonces Josué también murió y se levantó después de ellos otra generación, y en esa siguiente generación sirvieron a Baal, sirvieron a dioses paganos. En una generación lo perdieron. Analízalo, cuando piensas en los grandes milagros que Dios hizo por el pueblo de Israel, grandes milagros, sea atravesar el Mar Rojo o el río Jordán o lo que sea, piensen en la conquista de Jericó y las grandes victorias que tuvieron, el maná en el desierto y todas esas plagas en Egipto, y piensan en todas las cosas grandiosas que Dios hizo por ellos, pero en una generación lo perdieron. Para ponerlo en el contexto moderno, ¿por qué lo perdieron? De hecho, el Salmo 78 lo resume. Si leen el Salmo 78, lo voy a leer rápidamente aquí, pero los padres deben leerlo en casa, porque el Salmo 78, cuando empezamos aquí en la Escritura, dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Padres, enseñen a sus hijos, no dejen de enseñar a sus hijos para que enseñen a sus hijos, y padres enseñan a sus hijos, y luego dice que sin embargo los hijos olvidaron las cosas del Señor, a pesar de que los padres recibieron la instrucción de instruir a sus hijos, olvidaron las cosas del Señor. Y lo que quiero sugerirles es lo siguiente: en un contexto moderno lo que sucedió fue esto: los padres israelitas simplemente dejaron que sus hijos, voy a usar palabras en el contexto moderno, dejaron que sus hijos fueran a las escuelas públicas y no contrarrestaban las cosas que se les estaban enseñando, dejaban que los vecinos les enseñaran y no asumían mucha responsabilidad por lo que se les estaba enseñando. Quizá lo mandaban a la iglesia con la esperanza de que eso resolviera el problema. Los padres no tenían devocional con sus hijos, ni se tomaban el tiempo para enseñarles, ni para enseñarles cómo defender la fe cristiana. Y luego, ¿qué sucedió? Lo perdieron en una generación. Suponían de alguna manera que iban a aprender
estas cosas, pero quiero mostrarles que la Biblia claramente nos dice que debemos esforzarnos arduamente por instruir a nuestros hijos y hay una manera específica de hacerlo. Les tengo una pregunta. Si tú eres cristiano, un padre cristiano, un marido cristiano, y tienes una familia o tienes pensado tener una familia, si yo te hiciera esta pregunta ahora mismo, quiero que analices en tu mente cómo contestarías. Si yo te dijera, no lo hagan, esto es nada más suposición, si les dijera, saquen una hoja de papel y anoten lo que la Biblia dice, no necesariamente lo que dice algún gran psicólogo, ni lo que dice algún gran líder cristiano, ni lo que dice tu pastor, ni necesariamente lo que dice tu padre, sino qué dice la Biblia acerca de la manera de instruir a los hijos y criarlos, cómo educarlos, cuál es el papel del padre, cuál es el papel de la madre, el papel del marido, el papel de la esposa, qué dice la Biblia, no tus opiniones, qué dice la Biblia. Y este es el reto para ustedes. Si eres padre cristiano ahora mismo, lo vas a hacer, y tienes hijos o los tendrás, y no puedes contestar esa pregunta conforme a lo que dice la Biblia, entonces, ¿qué métodos estás utilizando para la crianza de tus hijos? ¿Son los métodos correctos? ¿Y cómo lo sabes? ¿Es solo tu opinión? Porque veo que muchos de nosotros tratamos la Biblia como un libro que estudiamos el domingo en la iglesia y habla acerca de Cristo, pero yo quise que entendieran desde la primera sesión que la Biblia es una revelación de parte de Dios para darnos toda la información que necesitamos para desarrollar nuestra mentalidad en todas las áreas, todas las áreas. Una filosofía cristiana de la educación, de la biología, de la geología, una filosofía cristiana de la consejería, una cosmovisión cristiana en cuanto a la crianza de los hijos. Así que lo que quiero hacer es compartir con ustedes las cosas que mi esposa y yo aprendimos de mi padre acerca del comienzo desde la Escritura para entender acerca de la crianza de los hijos y acerca del matrimonio y acerca del mundo. Recuerdan que vimos este pasaje en la primera sesión, cuando Jesucristo en Mateo 19 contestó la pregunta acerca del matrimonio, inmediatamente citó el libro de Génesis. Lo que estaba haciendo era que estaba hablando acerca del primer matrimonio, Adán y Eva, y esa era la primera familia. Y se dan cuenta de que la familia es la institución primera y más fundamental de toda la Escritura que Dios ordenó. La familia es la unidad educativa de la nación. Sabes que en ninguna parte de la Biblia el Estado o el gobierno del país, en ninguna parte de la Biblia se le da el derecho al gobierno del país el papel de educar a los hijos. Ese papel fue dado específicamente en la Biblia a la familia, particularmente al padre como cabeza espiritual de la familia, para que asumiera esa responsabilidad. No quiere decir que no se pueda delegar esa autoridad a otro, pero para eso fue instituida la familia. Eso es parte del significado de la familia. El papel del gobierno es conservar la ley y el orden público. Ese fue su papel específico, pero el papel educativo no le fue dado al gobierno como su principal papel. Le fue dado a la familia. Por eso en todas partes del mundo las iglesias establecieron escuelas. Las iglesias construyeron instalaciones para la educación y con el tiempo, lamentablemente, muchos de ellos han sido entregados al mundo secular y ahora entrenan a toda una generación en la filosofía secular. Les voy a hacer una pregunta. Según la Biblia, ¿cuál es una de las importancias fundamentales del propósito del matrimonio? El profeta nos dice en Malaquías 2, ahí tenemos maridos israelitas que se están divorciando de sus esposas para casarse con paganas, y el profeta pregunta, ¿por qué hizo uno? Y a propósito, esa es una referencia a una sola carne en Génesis, una sola carne cuando Adán fue tomada de Adán. ¿Por qué uno? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Porque buscaba una descendencia para Dios. No solo descendencia, sino descendencia para Dios. Quiero que lo vean de esta manera. Una familia cristiana debe producir descendencia cristiana que influya sobre el mundo a favor de Cristo y que a su vez se casen con descendencia piadosa para producir descendencia
piadosa para influir sobre el mundo para Cristo y así sucesivamente, generación tras generación tras generación. Y yo doy gracias a Dios de que soy parte de una herencia piadosa que se remonta a mi padre y su padre y mi bisabuelo, etcétera. Pero se puede perder ese legado piadoso en una generación si no produces una descendencia piadosa y si no la entrenas adecuadamente. Uno de los problemas en Estados Unidos y en Australia es que la descendencia piadosa se casa con una descendencia no piadosa, o sea, cristianos con incrédulos, y luego los hijos de ellos generalmente dejan de ir a la iglesia, o la mayoría de ellos no lo hacen, y después de 3 o 4 generaciones no tienen nada que ver con el cristianismo. Y la Biblia dice muy claramente que un creyente solo debe casarse con un creyente. Obviamente hay ocasiones en que alguno se convierte después del matrimonio y la Biblia enseña que el papel del creyente en ese matrimonio es conservar ese matrimonio y esa familia y hacerlo de tal manera que la otra parte sea ganada para el Señor. Es importante entender eso también. Pero no obstante, cuando se trata de, digamos, la situación perfecta, es que los creyentes o que el matrimonio sea entre dos cristianos, dos creyentes, mujer y varón, que produzcan descendencia para Dios. Y para aquellos que son madres o padres solteros o que se convirtieron más adelante en la vida, yo creo que Dios da gracia especial y hay que testificar para el otro ser ganado para el Señor e instruir a los hijos en el camino del Señor. Y esa es otra área a la que no quisiera entrar ahora. Pero lo que sí quisiera hacer es compartir con ustedes algunas cosas prácticas que considero importantes para nosotros. Primero, una pregunta. Según la Biblia, no nuestra opinión, pero según la Biblia, ¿quién debe ser la cabeza espiritual de la casa? O sea, aquel que guía a la familia en las cosas espirituales, que guía en un entendimiento de la palabra de Dios. Según la Biblia, la cabeza espiritual debe ser el padre o la madre. Levanten la mano si dicen padre, que el cabeza espiritual es el padre. Bien, bajen la mano. Yo no sé cómo sea aquí en este país. Voy a hacer una pregunta y dentro de un momento les diré cuál es la respuesta en América, en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra. Cuando yo hago la pregunta en esos países, en la mayoría de los hogares cristianos, ¿quién suele ser la cabeza espiritual? ¿Padre o madre? No lo que dice la Biblia, sino en la práctica diaria. ¿Quién suele ser la cabeza espiritual? ¿Y saben cuál es la respuesta? Mamá. Mamá generalmente es la cabeza espiritual que tiene lectura bíblica, oración, dirige el devocional y asegura que vayan a la iglesia o aprendan cosas cristianas. No sé si es lo mismo aquí, pero es un fenómeno que yo he visto alrededor del mundo, donde los padres no han asumido su papel ordenado por Dios como cabeza espiritual de sus familias, ese papel dado por Dios como cabeza espiritual. En el libro de Isaías leemos que es el padre que notifica a sus hijos la verdad. En Efesios 6:4, padres, y nos dice muy claramente, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y luego, por supuesto, teníamos el Salmo 78 que cité hace un momento. Padres enseñen a sus hijos, padres enseñen a sus hijos para que no olviden. Lo triste, como sabemos, es que los israelitas sí olvidaron. ¿Cómo podemos nosotros en la práctica entender cómo criar a nuestros hijos o qué enseña la Biblia acerca de la crianza de los hijos? Y quiero usar unos versículos de la Biblia que mi esposa y yo hemos utilizado y que hemos aplicado en nuestra familia. Tenemos 5 hijos, 4 nietos, eso significa que somos muy viejos. Tenemos 5 hijos, todos aman al Señor, damos gloria a Dios por eso. 2 ya se han casado con cónyuges cristianos que creen la Biblia y ahora ellos mismos están criando a nuestros nietos como personas que aman la palabra de Dios. Así que ahí vimos que el legado cristiano se perpetúa. Y quiero mostrarles algunas cosas que mi esposa y yo hemos aprendido de la Escritura, que hemos aplicado para hacer esto. En Mateo 5 nos dice que hemos de ser la sal de la tierra. Y también en Marcos 9 dice que tengamos sal en nosotros mismos. Uno de los argumentos que a veces escucho en los creyentes es que
nuestros hijos deben estar en el mundo y deben estar en el sistema secular educativo porque van a ser sal de la tierra y deben estar allá contando a otros acerca de Cristo, etcétera. No me entiendan mal, sí queremos estar allá hablando a la gente acerca de Cristo, pero quiero que piensen por un momento en esto. Cuando nuestro hijo mayor se llama Natán, cuando nació Natán, yo estaba ahí en el hospital y ahí estaba en su cuneta, lo que se le llame ahí en el hospital, y le levantaba la mirada y lo primero que hizo es que me hizo algunas preguntas. Preguntó, oye papá, ¿qué piensas tú acerca de la escatología y las doctrinas de las escrituras? ¿Y qué entiendes tú respecto a lo que la Biblia enseña? No dijo nada de eso, él no sabía nada de eso. ¿Saben lo que dice la Biblia? El conocimiento de Dios está escrito en su corazón, nos dice eso Romanos, y tenía conciencia, pero no sabía acerca de Adán y Eva, el diluvio de Noé, no sabía contestar preguntas como de dónde consiguió Caín su esposa, no sabía contestar preguntas acerca de millones de años, no estaba consciente de lo que estaban diciendo los escépticos para minar la Biblia, era un niño recién nacido y reconocimos como padres que nuestra tarea era vaciar la sal bíblica en su persona, de meterle esa sal bíblica y enseñarle, según 1 Pedro 3:15, que pudiera defender su fe y dar respuestas en relación con lo que cree. O sea, enseñarles desde que nacen. Hicimos algunas cosas que algunas personas decían que estábamos locos. Desde que nacieron empezamos a leerles algunos de los libros para niños que teníamos sobre dinosaurios, libros de creación, por supuesto, no de evolución, y leyendo libros que trataban de los pasajes bíblicos, ilustrados. Eso lo empezamos a leer a nuestros hijos cuando nacieron. La gente creía que estábamos locos, pero nuestros hijos crecieron enamorados de esos libros y con el tiempo empezaban a leerlos solos y se convirtieron en sus libros profesionales preferidos y crecieron conociendo la palabra de Dios desde pequeños. Y eso es parte de llenarlos de esa sal. Analicen eso, padres. ¿Qué estamos haciendo activamente para criar a nuestros hijos? Y tienes tiempo devocional con tu esposa y con tus hijos. Les enseñas no solamente lo que dice la Biblia, sino cómo defender su fe. Y piensan en lo que está diciendo el mundo para que les puedas dar las respuestas por adelantado, para que cuando el mundo lo plantee, básicamente ya lo has contrarrestado, porque entiendes lo que el mundo está haciendo en esta época. Un buen ejemplo para explicar esto, no sé si han oído que en Australia tenemos una pasta negra en un frasco que se llama Vegemite. No sé si han oído de Vegemite, pero realmente es muy salado y es una pasta negra hecha de levadura y sal. Y a nosotros nos encanta en Australia. Se tiene que poner muy escasamente sobre el pan o una galleta con algo de mantequilla, porque si se pone con mucha abundancia, básicamente te manda a la luna de ida y vuelta. Es muy poderoso. Pero los americanos lo repudian radicalmente. Si le das Vegemite a un americano, me dicen que arruina sus papilas gustativas por 2 años. Pero los australianos les encanta. Estoy seguro que hay algunas cosas que les gustan a ustedes que a los australianos no les gustaría. Yo no me crié usando chile o salsa picante ni nada de eso. La primera vez que fui a un restaurante mexicano y comí salsa picante, casi me muero. Creí que nunca iba a recuperarme. Pensé que era lo mejor que había probado en toda mi vida, era horrible. Pero yo no fui criado así. Pero ahora he adquirido un gusto por esas cosas, debo decirles. Pero es interesante que en Timoteo leemos que Pablo dice acerca de Timoteo que desde la niñez conocía las Escrituras. ¿Saben por qué a los australianos les gusta el Vegemite? Desde que nacen, nuestros padres nos dan Vegemite y desarrollamos un gusto por eso, y al desarrollar el gusto lo conservamos por el resto de la vida, en serio. Los americanos no se crían con Vegemite, ellos se crían con pepinillos curtidos. No sé si tienen pepinillos acá, pero yo pienso que los pepinillos son el resultado del pecado y de la maldición. Yo no soporto los pepinillos. La única razón por la que les gustan a los americanos es porque no saben lo mal que saben, porque han sido criados con ellos desde pequeños. Pero quiero que vean eso como una aplicación práctica en cuanto a la manera de criar a nuestros propios hijos.
Porque una de las cosas que aprendemos en la Escritura es que nuestros hijos tienen que desarrollar gusto por las cosas desde que nacen, desde antes de que nacen en realidad. Y queremos enseñarles a tener gusto por las cosas del Señor y por un entendimiento de su palabra y por poder contestar las preguntas del mundo desde pequeños, y eso permanece con ellos de por vida. No es garantía de la salvación, quiero decir eso, no es garantía de salvación, porque cada persona tiene que dar respuesta por sus propios pecados, en ese caso, pero no obstante, esos conceptos estarán con ellos por el resto de su vida. Y cuando los hijos llegan a la adolescencia, hay incluso cambios hormonales y otras cosas que suceden que hacen que sea muy difícil. Cuando han sido criados desde niños, eso se arraiga y ya en la adolescencia es muy difícil cambiar la manera de pensar. No quiere decir que no se pueda, pero es mucho más difícil, y suele suceder que los padres no asumen mucha responsabilidad y de repente se dan cuenta de que tienen problemas serios con sus hijos adolescentes y luego tratan de reconstruir, de educar como debían haberlo hecho desde que eran pequeños. Y es muy difícil cambiar eso, no es imposible, pero estoy diciendo que es mucho más difícil. ¿Y qué diferencia si desde pequeños desarrollas en tus hijos un gusto correcto por estas cosas? Y yo les insto que hagan eso. Pero quiero decirles otras cosas que hemos aprendido. El Salmo 51 dice que en pecado me concibió mi madre. La Biblia enseña que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Todos hemos pecado contra Dios. Somos pecadores desde el momento de la concepción. Recuerdo cuando fui a visitar a mi hermana, que tuvo un bebé, y ¿saben cómo ven a los bebés? Y dice, tiene nariz como su abuela y orejas como las de su padre. Y yo no sé cómo disciernen esas cosas, pero yo miré al bebé y le dije a mi hermana, qué hermoso pecadorcito tienes. Pues casi me corre. Pero cuando llegó a la casa descubrió que yo tenía razón. Y no tardó mucho en descubrirlo. Porque una de las cosas que reconocemos como padres es que como somos prejuiciados desde la concepción, somos humanistas, enemistados con Dios desde nuestra naturaleza, podemos tratar de meter la sal, pero vemos que se filtra por abajo muy rápidamente. Y ustedes han observado eso. Porque nosotros rechazamos lo que es verdad debido a nuestra naturaleza pecaminosa, y hemos descubierto como padres que cuando instalamos estas verdades en ellos, tenemos que esforzarnos mucho por conservarlos. No basta leerles la Biblia una vez confiando en que lo recuerden, hay que hacerlo vez tras vez, contrarrestando constantemente las cosas del mundo y esforzarnos mucho por conservar esa sal. Hay que recordarles las cosas. Recuerden que a los israelitas Dios les dijo, cuando sus hijos pregunten, recuérdenles. Y vez tras vez en la Biblia Dios nos recuerda estas verdades y las cosas que debemos creer. Nos recuerda vez tras vez. Y así hemos de hacerlo con nuestros hijos, recordarles constantemente estas verdades y seguirles enseñando. Yo no sé español, pero si yo quisiera aprender español, tendría que repetir las palabras vez tras vez tras vez y aprender cada palabra una por una y repetirlas y practicarlo. Para aprender otro idioma, si alguien no lo practica por un rato, pierden lo que han aprendido. Hay que repasarlo. ¿Cuánto más en relación con las cosas de Dios? Tenemos que hacerlas vez tras vez para recordarlas. Y eso es lo que la Biblia y la Escritura enseña respecto a los israelitas. Hay que leer la palabra de Dios, la ley de Dios, vez tras vez. No lo olvides, léelo vez tras vez y entrena constantemente a tus hijos. Parece algo difícil, ¿no? Y de verdad que lo es. Frecuentemente vemos el hecho de salir a trabajar y ganar dinero para la familia, que tenemos que hacer eso. Y es difícil, pero para criar a los hijos espiritualmente con esa herencia espiritual es muy difícil y tenemos que estar preparados para invertir el tiempo y la energía, como mencionaré de nuevo en un momento. Además, una de las cosas que aprendemos de la Escritura es que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Recuerden eso, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es mucho más probable que
el mal influya sobre el bien más que el bien sobre el mal. En otras palabras, puedes tener hijos cristianos entrenados en los caminos del Señor y los mandas al mundo, y es mucho más fácil que sean arrastrados hacia abajo por el mundo a que tú los saques del mundo. Y eso se debe a su naturaleza pecaminosa, se debe al hecho de que no queremos esas verdades. Y papá, eso significa que tenemos que trabajar mucho más duro para arrastrarlos en contra del camino del mundo. La Biblia habla acerca de un camino ancho y un camino estrecho, y el camino ancho es este mundo, y hay muchas fuerzas que arrastran a tu hijo en la dirección incorrecta, sea la televisión, las escuelas públicas, las universidades seculares, revistas, libros, lo que sea. Hay tantas fuerzas que arrastran a tus hijos en la dirección incorrecta que vas a tener que esforzarte muchísimo más para llevarlos en la dirección correcta. Ahora, Efesios 4 también nos dice que los hijos son fluctuantes, llevados fácilmente hacia cualquier parte por todo viento de doctrina. Piensen en eso por un momento, los hijos fácilmente son arrastrados. Pablo dice en 1 Corintios 13, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Quiero recordarles otra cosa, los niños no son adultos en miniatura, los niños son niños. ¿Cuántos de ustedes cuando llegan a 50 o 60 años recuerdan la vida y dicen, cómo quisiera volver a hacer esto o aquello? ¿Cómo quisiera haber sabido de adolescente lo que sé ahora? Porque maduras, aprendes mucho, adquieres experiencia, y hay que recordar que como niños, cuando son niños pequeños y los estamos enseñando, puedes lanzarlo al mundo y decir, espero que sobrevivan, pero mientras son niños fácilmente son llevados de acá para allá por todo viento de doctrina. Ellos cómo saben lo que es correcto, lo que es incorrecto. Ellos cómo saben qué contestar respecto a la evolución, o por qué creen en lo bueno y lo malo, o qué deben creer acerca del aborto, o qué deben hacer con personas que hablan acerca del sexo extramarital, o qué hay que creer acerca del matrimonio, o cómo contestar a las religiones falsas. ¿Se dan cuenta de que nuestro papel como cabeza espiritual, de nuestra cabeza como padres, y nuestras esposas también, es asegurar que hayamos entrenado a nuestros hijos para que no sean arrastrados fácilmente de acá para allá? Hay que llenarlos con esas sal espirituales y enseñarlos a defender su fe para que lleguen a ser adultos maduros, que no solamente puedan adquirir más sal, sino que también puedan repartir esa sal, entendiendo ellos cómo contestar las preguntas y cómo apoyarse en la autoridad de la palabra de Dios. Y al hacer eso, hay otra cosa que quisiera decirles. Hay muchos cristianos que me han dicho, nuestros padres nos obligaron a ir a la iglesia y nos rebelamos, y yo no voy a hacer eso con mis hijos y voy a dejar las decisiones en manos de ellos y todo lo demás. Quiero que piensen en esto. Toda persona con la que yo he hablado en relación con ese asunto tiende a imponer la moralidad cristiana desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba. Hay mucha diferencia cuando llevas a tus hijos a la iglesia y les das esos ejemplos, si construyes de abajo para arriba. Y con eso me refiero a ayudarles a entender lo que es la Biblia, de dónde viene, por qué creemos que es la palabra de Dios. Todo lo de Génesis 1 al 11, como mencionamos esta mañana. Cómo defender la fe, por qué creemos en el matrimonio. Demasiadas personas simplemente les imponemos las doctrinas y moralidad cristiana a nuestros hijos y nos preguntamos por qué se rebelan. Si no tenemos el fundamento correcto, el mundo pondrá otro fundamento que vemos al lado derecho, y eso conduce a una cosmovisión diferente. Hay que asegurar de tener el fundamento correcto. Así que padres, asegúrense de tener los fundamentos correctos. Pregúntense, ¿estoy construyendo desde sus cimientos o solo estoy imponiendo el cristianismo de arriba hacia abajo? Hay mucha diferencia en la manera de abordar estos temas. Hay otra cosa que quisiera que vieran. Mateo 5 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero también dice esto, pero, ese es un gran pero, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Cómo puede la sal perder su sabor? Contaminándose. Marcos 9:50
Dice, tened sal en vosotros mismos, pero si se contamina, pierde su salinidad y ya no es bueno para nada. La contaminación destruye. Y un problema que tenemos hoy, como somos pecadores viviendo en un mundo caído, no vamos a poder tener sal absolutamente pura para dar a tus hijos. Todos estamos contaminados, absolutamente. Pero debemos esforzarnos porque esa sal sea lo menos contaminada posible. Lamentablemente yo he descubierto que muchos padres simplemente permiten que el mundo de muchas maneras contamine a sus hijos y luego nos preguntamos por qué tenemos problemas. Nos preguntamos por qué esos niños terminan por ser adultos contaminados, porque si se contaminan en grande de niños, van a ser adultos contaminados también, repartiendo contaminación al mundo. Así que lo que yo les exhorto a ustedes es que aseguren que desde que nacen hagan todo lo que esté a su alcance para inculcarles sal no contaminada, construyendo desde los fundamentos hacia arriba. Suena tan abrumador todo esto, ¿no? Realmente sí, pero es vital, es de suma importancia. Lo que ocurre es esto, que la contaminación, si tienen el fundamento incorrecto, vean lo que sucede. Si quitamos el fundamento correcto, esa estructura se colapsa, porque la cimentación incorrecta conduce a una estructura diferente. Y nos preguntamos por qué hay generaciones enteras que se rebelan contra Dios. En Estados Unidos ahora, aunque hay mucha educación en el hogar y mucha educación cristiana, entre 80 y 90% de todos los jóvenes de iglesias, de hogares cristianos, van a las escuelas públicas y 70-80% de esos hijos se alejan de la iglesia. Y aún los niños que van a las escuelas cristianas se apartan de la iglesia. Pero saben que la mayoría de las escuelas cristianas en la iglesia realmente son escuelas seculares que agregan a Dios. No son cristianas desde sus bases, sino que han asimilado la evolución en millones de años y no difieren en realidad de las escuelas seculares, y esa contaminación destruye. La Biblia dice, prefiero que fueras tibio o caliente, frío o caliente y no tibio. Es otra manera de decir que la contaminación destruye. Y tengo un versículo de la Biblia que quisiera que leyeran. Jeremías 10 dice, no aprendáis el camino de las naciones, no aprendan los caminos de los paganos. Como cristianos tenemos que entender una cosa, tenemos que entender que estamos aquí para influir sobre el mundo. No estaban los israelitas en el mundo para influir sobre el mundo, pero ¿qué sucedió? Permitieron que el mundo pagano influyera sobre ellos. Nosotros estamos aquí para influir sobre el mundo y no para permitir que el mundo influya sobre nosotros. Y me temo que muchos hemos permitido que el mundo, con toda su contaminación, influya sobre nuestros hijos más de lo que nosotros los hemos estado influenciando para Dios. Y eso debemos analizarlo. ¿En qué medida vamos a influir sobre ellos para inculcarles esa sal en lugar de dejar que el mundo haga con nuestros hijos? Saben que en Filipenses Pablo dice lo siguiente, dice, yo considero todo como pérdida, estimo todas las cosas como pérdida, excepto el conocer a Dios, al Señor. O sea que no hay nada tan importante como conocer al Señor, como ser cristiano, porque los cristianos igual que los no cristianos van a vivir para siempre, pero los cristianos van a vivir con el Señor Jesucristo para siempre. Los no cristianos, por supuesto, vivirán apartados de Dios para siempre. En Jeremías leemos aquí donde Jeremías dijo, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. No te ensoberbezcas con las cosas materiales de este mundo. Hay que alabarse en conocer al Señor. Y como muchos de ustedes quizá no tengan muchas cosas de este mundo de las que se puedan jactar, pero lo más importante es que conozcamos al Señor. Y quiero hacer aquí una aseveración que quiero que entiendan bien. Aquí está una imagen y aquí tenemos a alguien que dice, bueno, mi hijo es médico y la mía es estrella de cine y el mío es rico, y el otro dice, mis hijos aman al Señor. No me entiendan mal,
hemos tenido 4 de nuestros hijos que han ido a la universidad, se han graduado, una es enfermera, 2 se han graduado en cómputo, 1 en música, y lo más importante es no un título, aunque es bueno recibir entrenamiento y capacitación, y si es posible hay que hacerlo definitivamente, pero si se convierten en un científico famoso, pero se rebelan contra el Señor y se vuelven contra Él, entonces, ¿qué será más importante? ¿Será más importante que sean científicos o será más importante que amen al Señor? Yo prefiero que mis hijos sean personas sin ningún reconocimiento y que lo único que puedan hacer es cavar pozos todo el día, si eso significa que conocen al Señor y le aman a Él y pasan la eternidad con Él. Así que, ¿qué es más importante a la larga? Definitivamente queremos luchar por una buena educación para que podamos servir con eficacia al Señor, pero lo más importante es conocer al Señor. Y al redondear todo esto, quiero poner aquí una imagen. Ahí tenemos un auto costoso y una lancha muy costosa, una cuenta bancaria muy grande y a propósito, ninguno de estos soy yo. También tenemos un gato y un perrito. Voy a hablar acerca de los poodles mañana y voy a explicar que son el resultado del pecado, pero eso es mañana. Y luego tenemos un niño. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de estos perdurará para siempre? La lancha no va a perdurar, la cuenta bancaria no perdurará, ni el auto ni la televisión con pantalla de plasma, ni el poodle, ni el gato. Lo único que durará para siempre es el niño. Y la siguiente pregunta es esta. Vean la misma imagen. ¿Cuál puedes llevar al cielo? No puedes llevar a nada de esto al cielo excepto al niño. Puedes llevar a tus vecinos al cielo, o a tus amigos, o a tus hijos, porque los seres humanos van a vivir para siempre. Así que, ¿qué es más importante? Empecé diciendo que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, y la pregunta que les quiero plantear es, ¿cuál es la prioridad en cuanto a la herencia que dejan a sus hijos? ¿Tu prioridad es una herencia terrenal o una herencia espiritual como la que nos dejó mi Padre a nosotros? Esta es la pregunta que hay que hacer. ¿Estás permitiendo que tus hijos se llenen tanto de sal contaminada que ellos mismos serán adultos contaminados, se apartarán del Señor? ¿O estás haciendo tu mejor esfuerzo por llenar a tus hijos con la sal con la que debemos llenarlos, sabiendo que no podemos eliminar la contaminación porque somos nosotros contaminados también, pero enseñarlos a defender su fe y contestar las preguntas para que al madurar como adultos, ellos mismos entonces no solo influyan sobre el mundo para Cristo, sino que se casen con cónyuges piadosos y produzcan una descendencia piadosa, perpetuando esa herencia para ver a estas personas en el cielo. Y resumo todo con esto. Pienso en nuestro propio hijo e hija en relación con esto. Nuestro hijo mayor, Natán, se casó y la manera en que él instruye a sus hijos y la persona con quien se casen y la manera que instruyan a sus hijos y sus cónyuges y la manera que instruyan a sus hijos podría influir sobre muchas generaciones venideras. ¿No sucedió así con los aborígenes australianos? ¿No sucedió con los israelitas? Pero si podemos perder eso en una generación, si los padres no asumen la responsabilidad dada por Dios de ser la cabeza espiritual, de enseñar a sus hijos a desarrollar gusto por las cosas del Señor desde su nacimiento, de tal manera que crezcan teniendo la sal lo menos contaminada posible para que ellos mismos entonces transmitan esa misma herencia a la siguiente generación para que podamos ver personas en el cielo. De eso se trata finalmente todo. Así que este es mi reto para los padres hoy. ¿Cuánto estás entrenando tú a tus hijos como Dios manda, no solo conforme a tu opinión,
sino como Dios manda realmente. Esa es una asombrosa responsabilidad, la de instruir a los hijos. Definitivamente, ¿estás asumiendo tu responsabilidad? Esa es mi pregunta.